Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Mauro. Hoy vamos a dar una charla sobre explotación de visualizaciones en aplicaciones web. Así que vamos a la presentación. Bueno, arrancamos. Primero me presento, trabajo en seguridad hace 6 años, me dedico más a penetration testing y vulnerability assessment y comencé con el tema de bug bounties hace un año más o menos y lo hago como hobby. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una introducción a la serialización y a la deserialización. Antes de ver las vulnerabilidades, obviamente, vamos a explicar todo. Vamos a ver las particularidades de la deserialización en distintos lenguajes. Vamos a ver qué son los gadgets. Vamos a enfocarnos más que nada en casos de aplicaciones web y aplicados al bug bounty. Vamos a ver una metodología para explotar ciertas vulnerabilidades y un caso de estudio que traje de un bounty que hice a principio de año. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la serialización. La serialización es, básicamente tenemos un objeto de memoria instanciado y queremos convertirlo en una cadena de bytes o un stream para pasarlo a otra aplicación o para solo guardar el estado del objeto. Entonces, lo que hacemos es, podemos serializar el objeto y a partir de ahí vamos a tener un stream de bytes, o sea, una cadena de bytes, que va a depender obviamente del lenguaje, cómo va a estar definido y cómo es la estructura. Pero vamos a tener eso, una cadena de bytes que vamos a poder guardar en una base de datos o un archivo o de que fuese. Acá tengo un ejemplo, tenemos un objeto, lo que hacemos es convertimos a bytes y le podemos ya sea meter en otro lugar de memoria o en una base de datos o un archivo. ¿Dónde se usa la serialización? Bueno, se usa en muchos lugares. En los lugares donde más se usa es en los sistemas distribuidos, donde existen varios servidores, donde por ahí un objeto es necesario pasarlo a otro servidor, entonces necesitamos serializar el objeto. Se usa en APIs como web o kits de desarrollo para pasar información. Bueno, para procesar información, como dijimos, para hacer otras funciones, como por ejemplo llamar funciones remotas y para aplicaciones web, que también lo vamos a ver y lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a pantalla completa, por favor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, programé como, digamos, unas clases en PHP y el programa este en PHP lo que hace es, define 3 clases, crea una instancia de una de esas clases, llama a 2 métodos que dice quién soy y hablar, serializa la información y lo guarda en un archivo. Y nos imprime la data. En este caso lo que hice, primero creé una interfaz que se llama animal, que acepta el mensaje hablar, después una clase abstracta que se llama mascota, que implementa los mensajes de animal y que tiene un método que se llama quién soy, que el método quién soy imprime el nombre. Y finalmente tenemos una clase real, digamos, no abstracta, que implementa el nombre, implementa la función hablar como nos dice animal. Entonces cuando creamos el objeto y llamemos las funciones, va a imprimir soy un perro y va a decir guau guau. Hasta ahora muy fácil. Por cada ejemplo que hice en varios lenguajes, hice 2 versiones. Una con espacios de nombres o namespace y otra sin. Esta es la versión sin, la anterior, y esta es la versión con namespace. ¿Por qué hice 2 versiones? Porque generalmente cuando vamos a ver aplicaciones de este tipo, generalmente se usan namespace para guardar, digamos, la definición de las clases por una cuestión de organización. Entonces, hay ciertas particularidades. Por ejemplo, acá tengo un video y lo que hace es ejecutar primero el serialize, el primero de los 2. Ahí tenemos la cadena serializada, imprimimos lo que esperamos y este sería como el objeto serializado en PHP. Y voy a ejecutar el segundo archivo que tiene namespace. Y ahí nos imprimió la cadena. Como ven, cuando la data está serializada, ¿por qué es importante los namespace? Porque cuando serializamos la data, guardamos la ruta completa de la clase. Entonces, esto es necesario porque cuando deserialicemos la clase, si esta ruta de la clase no coincide con la que estamos serializando, la clase no va a poder cargar. Igual les voy a seguir mostrando más ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos
en Ruby. En el caso de Ruby no hay el concepto de namespace, pero tenemos el concepto de módulos que están por acá. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a ejecutar una con namespace y otra, sin namespace, perdón, y otra con módulos. Como ven, en este caso, a diferencia de PHP, Ruby serializa con datos y caracteres en binario, por lo cual ven que exprime como caracteres raros, ¿no? Así que, en este caso, vamos a ver la versión en hexadecimal. Vamos a imprimir el archivo que queremos y vamos a ver la versión en hexadecimal para ver más caracteres. Y vamos a ejecutar la función que tiene namespace y vamos a ver la data en hexadecimal. Y con eso sucede lo mismo. Cuando utilizamos la data, en la versión que usa módulos, el nombre de clase va a ser animales, dos puntos, perro, y en la que no tiene módulos, que importamos directamente la clase, no va a tener eso. Sigamos con Python, lo mismo. Hice una versión, en el caso de Python, tampoco tiene namespace, pero tiene packages, que es muy parecido, que es básicamente importar un archivo, como dice acá, forma animales, importa asterisco, importa todas las clases. Python no tiene interfaces, no tiene clases abstractas, así que directamente dice la jerarquía. Y bueno, vamos a mostrar el videito para ver que vean la data. La idea de esto también es que vean data serializada real, ¿no? Porque eso nos ayuda después a reconocer más fácil. Si nunca vieron data serializada, esto está bueno. Y ahí tengo un problema con un video. Vamos a hacerlo de nuevo. Uf. Disculpen. Ok, listo. Bueno, como ven, acá en la versión que no tiene packages, lo que hace Python es algo medio raro, que es cuando definimos una clase en la función, digamos, en el archivo principal, el namespace le va a decir es guión bajo, main, guión bajo. Esto, incluso como desarrollador, es una molestia, porque imagínense que si nosotros tenemos que estar pensando si serializamos en la clase en el archivo principal o no, es algo muy raro, pero muy curioso. Y en la versión que tenemos paquetes, van a ver que dice animales, perro. O sea que dice el archivo y la clase. Vamos con otro ejemplo con C#. En el caso de C#, es un lenguaje que se compila, es fuertemente tipado, o sea, es más fuertemente tipado que los casos anteriores. Si saben, las propiedades tienen tipos como string. En el caso de C#, para serializar, tenemos que poner como un decorador o una directiva que se llama serializable al objeto, y de esta manera, si ponemos esta directiva, nos va a permitir serializarlo con una función. En este caso vamos a usar, C# soporta varios formatos de serialización, pero vamos a ver el binario, que es el más común. Ahí voy a ejecutar. Complicado esto, ¿no? Listo. Bueno, acá ven la data serializada de C#, que en realidad es el formato de .NET, más que nada del framework, no del lenguaje. Tiene cosas binarias y no vamos a dar muchos detalles, pero la idea es seguir viendo un poco más en esto. Acá vamos con Java, donde hice lo mismo. Directamente acá hice también otra única versión con namespace, porque generalmente en Java es lo que vamos a encontrar. En Java estos namespaces son packages. Por ejemplo, acá dice com.examples. Y bueno, vamos a ver la función que serializa. Esto sería, para serializar, necesitamos primero implementar la clase, la interfaz serializable, java.io serializable, y de esa manera el objeto se hace serializable. Lo mismo, esperemos que tal vez el video no fue una mala jugada. Vamos a serializar la data, compilamos el Java, corremos el Java, tenemos, ahí está, la data serializada. Como ven, acá dice el nombre de la clase,
los atributos, los tipos de atributos, cosa que en otros formatos no está, pero acá bien dice que el atributo nombre es un tipo string. Bueno, una vez que más o menos ya vimos un poco que la serialización, vamos a ver lo que es la deserialización. Y obviamente es el proceso inverso. Yo tengo un stream de bytes y yo quiero agarrar el stream de bytes y convertirlo en un objeto de nuevo. O sea, cargar nuevamente el objeto. La idea es que esto sea una copia de original. Obviamente va a haber cosas que el estado interno del objeto que no se van a poder clonar. Por ejemplo, si hace una conexión TCP y tiene un socket, eso no se va a poder clonar. Pero en general los atributos se pueden deserializar fácilmente. Deserializar fácilmente. Otro dato es que, si bien en los lenguajes, y es lo que realmente se usa, cada lenguaje tiene como su formato y sus funciones para serializar, también existen otros formatos. De hecho, nosotros podemos hacer nuestro propio serializador en los lenguajes, y cada lenguaje y cada versión tiene características distintas. Pero bueno, en general todos usan bytes, y también existen otras librerías que deserializan en otros formatos, como Google Protobuf, MessagePack y demás. Bueno, para que la deserialización sea exitosa, se tiene que cumplir cierta cantidad de checks, digamos, ¿no? Primero es que, obviamente, la clase, cuando deserializamos, tiene que estar, la definición de la clase se tiene que poder importar. Por eso fue que les mostré los casos con los namespace. En algunos casos, con lenguajes que son más fuertemente tipados, se va a hacer un chequeo de los tipos. En algunos lenguajes, la carga de clases es más automática, o si usamos un mecanismo de autoclass loading, podemos hacerlo directamente, se va a encargar de cargar las clases. Y también tiene que cumplir el formato y la versión de la versión del stream serializado, y ejecutar una serie de callbacks que en general no son obligatorios cuando serializamos, pero tienen que ejecutarse exitosamente para que se finalice la deserialización. Acá vamos con un código que lo que hace es deserializa la clase de perro, y después, una vez deserializada, como ven acá, usa un read object, convierte a perro y llama a los mensajes quién soy y hablar. Entonces, vamos de nuevo con el video. Como ven, se deserializó correctamente, imprimió lo que esperábamos, o sea que no hubo ningún error. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto pasa más que nada con lenguajes como Java, C#, que tienen tipos en las variables, pero puede suceder en otros lenguajes también, que es que cuando deserializamos, tiene que coincidir. Ustedes tengan en cuenta que generalmente serializamos en alguna aplicación y serializamos en otra aplicación. Entonces puede ser que la definición de clase no esté igual en los dos lugares. En este caso lo que hice fue, si se acuerdan, el atributo nombre era un string, y acá lo que hice fue, lo cambié a un entero para mostrarles un error que tiraría cuando se intenta deserializar la clase. Entonces se ejecuta el serializer con la data deserializada, pero con la estructura que está acá, y vamos a ver que tiene un error. Este error que tira es Java, cuando compila una clase y cuando hacemos clases serializables, le asigna como un serial version UID, se llama, que es como un identificador de la clase. Básicamente es un número que le permite identificar a Java qué clase, si la clase o no es igual. Cuando nosotros no especificamos nada, este número se va a generar automáticamente y va a cambiar a medida que el archivo cambie, pero podemos forzar, como vemos en la próxima PT, a usar una versión determinada. Entonces, ahora voy a ejecutar la demo. En este caso, ahora tengo en los dos lugares el mismo serial version UID, pero como si se fijan, falló de nuevo. ¿Por qué? Por justamente el cambio que le hice. O sea, esperaba que el atributo nombre sea de tipo string, y en este caso le mandé un tipo int. O sea que es necesario que para deserializar se cumplan ciertos chequeos y se pasen ciertas etapas, ¿no? Bueno, entonces ahora que ya sabemos lo que es la selección y la deserialización, vamos a ver algunos ejemplos de vulnerabilidades. Tenemos un RC en WebLogic, otro RC en WebLogic con deserialización, en Tomcat, en
Telerik, este fue un exploit muy famoso en bug bounties. En iMessage, o sea, en iPhone, una inicialización que permitía liquidar un archivo. Otras técnicas como para explotar vulnerabilidades con archivos FARC, podría mencionar más adelante. Pero bueno, creo que se inició el punto. O sea, siempre que hay una deserialización, por algún motivo siempre se encuentra una vulnerabilidad crítica, digamos, ¿no? Que no es una vulnerabilidad de bajo impacto. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre mandar un JSON que tiene datos a mandar un stream con información serializada? La diferencia es que cuando nosotros serializamos estamos instanciando un objeto a partir de ese stream, pero los objetos, a diferencia de una estructura de datos como una colección, tienen comportamiento, o sea, tienen métodos, tienen mensajes, interactúan con otros objetos, tienen un ciclo de vida, es decir que seguramente cuando creamos el objeto va a estar en un estado, se va a ejecutar un constructor en la función, en el objeto. Cuando sea deserializado, por ahí se ejecuta alguna función definida por el lenguaje que se ejecuta para justamente realizar los cambios que sean necesarios en el estado para deserializar correctamente. Y además, otra cosa que sucede, por eso es que armé la jerarquía de clases que armé hoy, es que los objetos heredan de otros objetos, o heredan comportamiento de otras clases. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos un montón de funcionalidades en objetos de comportamientos que no están comúnmente en un tipo de dato común, digamos, ¿no? Después hay otros comportamientos que se pueden dar a un objeto, como por ejemplo la capacidad de ser recorrido como un arreglo. Si queremos recorrer nuestro objeto como un bucle for y como una colección, podemos darle ese comportamiento. Cada lenguaje da distintos mecanismos para hacer estas cosas. Lo mismo si queremos convertir un objeto a string, es muy común. Y algunos tienen lo que se llaman métodos mágicos o magic methods, como por ejemplo en PHP WakeUp y en Java readObject, que es básicamente si definimos esa función se va a ejecutar cuando deserialicemos un stream de ese tipo de objeto. Y a su vez, bueno, todos esos callbacks, esos comportamientos llaman a otros comportamientos, y estas porciones de código las vamos a llamar gadgets en la jerga de la deserialización. Acá tengo el ejemplo de 3 funciones que son magic methods en PHP. Destruct, el destructor, que es cuando se destruye el objeto. El wakeup, que es cuando se serializa. Y el toString, cuando convertimos ese objeto a string. Y acá tenemos una habilidad como muy básica de serialización. O sea, esto no va a existir en un caso real, pero para dar un ejemplo sirve. Básicamente tenemos una aplicación web que espera como parámetro en get un objeto serializado y lo deserializa. Y esta función tiene un destructor, que ese destructor ejecuta un comando, que ese comando lo saca de un atributo de la misma clase. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando deserialice esta información, va a ejecutar el destructor en algún momento y va a ejecutar ese comando. Si nosotros mandamos un objeto de este login serializado, donde el atributo cmd tenga un comando, vamos a ejecutar ese comando. Así que sería el payload, y esto es lo que veríamos en el navegador para explotar la vulnerabilidad, ¿no? Seguimos. Bueno, el ejemplo que les mostré anteriormente no van a encontrar un ejemplo así para hacer este tipo de explotaciones. Lo que comúnmente se usan 2 o más gadgets. La idea es unir pequeños estos gadgets para encadenarlos. Necesitamos, aunque sea 2 para encadenarlos, obviamente, y así realizar un impacto, ¿no? Entonces la idea sería forjar un objeto, digamos, en realidad un objeto serializado, no el objeto en sí, que cuando se deserialice en algún momento del ciclo de ejecución del objeto, se ejecuten ciertas funciones que nos permiten vulnerar algún mecanismo de seguridad. Acá tenemos un ejemplo que programé yo también, pero imaginen que esto es un montón de código PHP y que tiene un montón de archivos y librerías, por eso puse las elipsis, y que es una aplicación web que deserializa data por post. Y este es un ejemplo que es un poco más real, ¿no? De hecho, lo he visto. Tenemos un objeto handler que tiene un destructor
Y ese destructor va a agarrar todos los mensajes que hay acá y va a ejecutar la función save. Y acá tenemos una clase de mensaje que tiene una función save justamente, que lo que hace es guarda en una ruta la información que tenga en este atributo. Imaginemos que esto es mucho código, pero esto es como la parte importante, ¿no? Es el punto de entrada de la inicialización y las clases, los gadgets. Entonces, acá lo que hice fue escribir un gadget para explotar esta vulnerabilidad. Entonces, lo que ven es, lo que hice fue, básicamente, es agarrar con la clase que teníamos anteriormente, creé otra clase donde le asigné al destino del archivo la ruta de donde está el servidor web, y a la data le puse una ejecución de comandos que imprima un listado de directorios. Entonces, después lo único que tuve que hacer es crear el handler. También modifiqué, si se fijan, no es necesario que para generar el objeto serializado el código sea igual. Lo que es necesario es que los atributos sean iguales, digamos, los atributos que les asignamos. Acá tengo un videito donde les voy a mostrar el caso del exploit. Acá tenemos, si se fijan, estaba buscando una web shell, metieron 404, le vamos a poner el payload, encodeo en base 64 por los caracteres de seminario para que no perderlos, lo desencodiamos, lo mandamos, vamos a la web shell y apareció el objeto, el archivo PHP que creamos con la web shell. Bueno, después hay dos tipos de gadgets que son interesantes. Uno son los universales, que básicamente son gadgets que se encuentran dentro del lenguaje. O sea, dentro, ya sea un intérprete o una máquina virtual o lo que fuese, son gadgets que ya vienen incorporados. Por lo cual, si queremos explotar una habilidad en un lenguaje y existe un gadget universal para ese lenguaje, podemos usarlos y de esta manera no tenemos que desarrollar nuestro propio gadget. Algunos lenguajes consideran esto como, se encargan de que no existan estos gadgets y de hecho los clasifican como vulnerabilidades, pero algunos otros no. Por ejemplo, una vez exploté una vulnerabilidad en Ruby, usé este gadget universal, la verdad funcionó muy bien, yo pensé que lo habían arreglado, pero cuando empezaron a hacer slide me di cuenta que no había ningún CVE asignado, así que la verdad que no sé si sigue andando. Acá tenemos un gadget universal para Python, que si alguno hizo algún CTF de sesión, este es un ejemplo muy común, que se usa el Magic Method Reduce, y acá se pone código, y cuando utilicemos eso se va a ejecutar. Y después tenemos los gadgets genéricos. ¿Qué es lo que sucede? Como no en todos los lenguajes hay gadgets genéricos, hay muchos que se han encargado de desarrollar gadgets que son muy efectivos y que utilizan código de frameworks populares como Spring, Laravel, Symfony, o de librerías como Apache Collections o componentes web. Entonces, ¿qué nos permite esto? En vez de desarrollar un gadget nosotros, podemos agarrar un gadget genérico y si todos los gadgets están en el código, vamos a ahorrar la tarea de hacerlo a mano. Para esta tarea hay un par de tools, PHP GGC, YSOSerial para Java y YSOSerial.net para .NET. Acá les muestro cómo se ve todas las chains que tenemos en PHP GGC. Acá tenemos en YSOSerial y acá tenemos un ejemplo de YSOSerial.net para un ejemplo, que obviamente ejecuta una calculadora, imagino. Y acá tenemos un plugin de Boot que lo que hace es básicamente manda se llama Java Serialization Scanner, el plugin, y lo que hace es mandar un montón de payloads que lo que hacen hacer unos slips. Entonces, por lo que veo, y mediante el tiempo determinar si el payload se ejecuta o no. ¿Cuáles son las mitigaciones? Bueno, las mitigaciones que van a ver es no usar data serializada de fuentes no confiables. Hay otras mitigaciones como puede ser auditar el código para inner gadgets, pero la verdad que no tiene sentido porque puede ser inabarcable. Y después tenemos otras mitigaciones como por ejemplo cuando cargamos una clase protecciones que nos permiten decir, bueno, esta clase bloqueame esta clase en la carga, esta clase no deje de serializarla. Y también existen otras soluciones como contenedores que nos permiten definir qué clases se van a
a poder deserializar, y dentro de ese contenedor solamente se van a necesitar esas clases. O sea que hay protecciones, digamos. Bueno, ahora vamos al tema de lo que sería la charla, que es los bug bounties y las aplicaciones web y cómo podemos aplicar la deserialización, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? En la mayoría de los bug bounties, como saben, son aplicaciones web y generalmente no tenemos el código fuente de las aplicaciones web. Por lo cual, generar un gadget puede ser difícil. Encontrar una selección es fácil, porque generalmente podemos ver en Burp una secuencia de bytes, o podemos ver un base 64 y lo desencodeamos y vemos data serializada, o buscamos, por ejemplo, no sé, en una aplicación mobile, si hay una función de deserialización que envía a una aplicación web, a una API. Pero podemos también usar los gadgets genéricos y los universales para ahorrarnos tiempo y usarlos como payload. Pero, ¿qué pasa? A veces esos payloads genéricos no funcionan y no tenemos el código, entonces es complicado hacer un exploit con impacto, ¿no? Entonces, voy a empezar a contar más o menos el bounty que más o menos quería llegar con esta charla. La cuestión es que yo estaba viendo un programa en una plataforma de bug bounties, y la cuestión que estaba jugando con la aplicación y me di cuenta que tenía un API. De la API veo la documentación, digo, bueno, por ahí encuentro alguna cosa interesante, no encontré nada, de ahí fui a GitHub y encontré un SDK, que básicamente el SDK era implementado en Java, en Node.js, en PHP. Lo que hacía era llamar a las funciones que estaban en la API, a los endpoints. Pero me llamó la atención que en una función del SDK, que era de PHP y la aplicación era en PHP, había una función serialize, que enviaba a un endpoint determinado data serializada, que era una colección de strings. Entonces, bueno, esto es más o menos como arranca todo, ¿no? O sea, es más o menos cómo podemos encontrar la data, el punto de entrada donde se deserializa data. Otra cosa que podemos hacer es agarrar una aplicación mobile, si vemos que serializa datos, podemos buscar, no sé, funciones, usar un grep o una herramienta para analizar el código y encontrar puntos de entrada para serializar. Bueno, esta es la metodología que yo les propongo cuando se encuentran con estos casos, que prueban base genérico y no funciona. Yo voy a contar cómo fue en el bounty que hice. Yo no seguí estos pasos en el orden que hice, por eso tardé más tiempo. O sea, la idea de una metodología es justamente que nos ahorre tiempo. Y ahora voy a explicar por qué son estos pasos y cómo fue haciendo todo. Lo primero que tenemos que hacer en el paso 1 es identificar el lenguaje, que eso es fácil, si es PHP, Java, .NET. El formato de serialización, que depende del lenguaje, va a ser uno solo o por ahí admite varios formatos, como C# o .NET. A veces para adivinar es necesario adivinar el lenguaje, porque por ahí no tenemos la certeza, pero podemos usar técnicas de fingerprinting como per-header, las cookies, o podemos adivinar. También tenemos que verificar que cuando enviemos data serializada a ese endpoint o a ese punto de entrada, puede haber algún mecanismo que no nos permita modificar. Por ejemplo, si yo les asigno una sesión a ustedes serializada y la firmo con HMAC, por ejemplo, por más que serialicemos la data, la aplicación no la va a admitir porque no tiene la firma que necesitamos. Lo mismo con las secret keys y otros mecanismos. Lo otro que es importante es tener feedbacks. Es decir, si yo envío información serializada, cómo saber si la selección fue exitosa o no, la deserialización, perdón. ¿Y cómo podemos saberlo? Por ahí es muy fácil como un stack trace, a veces una excepción, un mensaje de error, pero en mi caso fue un status code. Cada vez que enviaba data serializada que era inválida, tenía un status code 500. Era el único que tenía. Como acá yo les había dicho que había que identificar el serializer, acá pongo de ejemplo un exploit, el de Telerik, que si se fijan usa un JavaScript serializer, o sea, no usa el serializer común de .NET, por lo cual también tenemos que ver eso. Quizás vemos un JavaScript y en realidad podemos aprovecharlo para algo. Llegamos con el caso de estudio. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Encontré el punto de entrada para enviar data serializada,
Así que fui a PHP GGC y agarré el primer payload que vi. Generalmente uso el de Gazelle, que es una librería para hacer request HTTP en PHP, que es el que generalmente uso porque generalmente es el que más está en las aplicaciones web y funciona muy bien. Este gadget lo que hace es ejecutar la función php-info. Si se fijan, los de PHP GGC lo que hacen es poner el gadget y comentan el código que debería estar extraído, digamos, de la versión original, como para tenerlo de referencia, y después ponen las cosas que sí sirven para utilizar. La cuestión que tiré el payload genérico y tuve un PHP-info, o sea que dijo, bueno, buenísimo, listo, o sea, tengo serializada, le envié un payload genérico, funcionó. Entonces, bueno, voy a Gazelle y en vez de usar el de PHP-info, puedo usar el de FileWrite y crear una web shell, o el de RCE y ejecutar comandos. Así que hice eso, digo, y no estaba tan fácil la cosa, no funcionaba, el PHP-info lo tiraba, pero no era tan fácil. Bueno, entonces sigamos un poco con la metodología. Lo primero que tenemos que hacer es realizar ciertas pruebas con gadgets genéricos y universales. Si son los universales va a ser más fácil, pero si son los genéricos, como en mi caso hice la prueba con el PHP-info, lo recomendable es que empecemos con gadgets más chicos, o sea, con cadenas de gadgets más chicos, que no vayamos directamente a ejecutar una reverse shell, porque ahí nos va a ser más complicado determinar por qué es que no funciona el payload. Por lo cual, se conviene usar gadgets cortos y sencillos. Después también tenemos que usar gadgets que nos den feedback, es decir, por ejemplo, en el caso de PHP-info yo tenía un feedback que me mostraba la información del PHP-info, entonces yo sabía que la definición había sido exitosa. Pero puede ser casos que no sean más obvios y tenemos que usar otros gadgets como por tiempo, que hagan un sleep, o que creen un archivo, que hagan una conexión HTTP o DNS. Y también usemos gadgets que no sean intrusivos, que no generan un daño, digamos. Hay gadgets, por ejemplo, que una data serializada en Java, podemos generar un string serializado que cuando se serialice genere una bomba de RAM y haga un denial of service. Ese sería, por ejemplo, algo que no deberíamos probar en un ambiente productivo, ¿no? Después lo que vamos a hacer es buscar otros componentes web adicionales como plugins, módulos de frameworks, versiones de framework, configuraciones, como para ir localizando potenciales más gadgets. Si es una aplicación que ustedes se pueden bajar alguna demo, algún trial, genial, porque ya con eso, aunque sea, podemos buscar gadgets. Y después, lo otro que hay que hacer es leer la documentación de las funciones de estilización y las funciones en general que están involucradas en los gadgets. Algunos, como ya dijimos, algunos lenguajes son más estrictos que otros, entonces cuesta más, y algunos son más flexibles y es más fácil. Por ejemplo, si nosotros quisimos buscar un gadget, una manera más activa de buscar gadgets sería usando una fuerza bruta de directorios. En este caso lo que hice fue forcear la carpeta vendor. Esto no fue lo que sucedió en el back que encontré, ojalá hubiese sido así, pero como ves, por ahí con una fuerza bruta de directorios podemos obtener las librerías e incluso las versiones, porque si se fijan, están los changelog y los composer.json. O todavía puede ser más fácil como algo como esto, como un web.lib abierto donde están todos los jar, podemos bajar todos los jar y buscar los gadgets tranquilos. Y entonces vamos con el paso 7. La idea acá es hacer, con toda la data que recolectamos, los gadgets que funcionaron, las versiones y todos, generar un ambiente donde podamos probar localmente cosas. No es necesario que sea una réplica exacta, tiene que cumplir con lo que es necesario para la deserialización y la serialización. No es necesario que tengamos una base de datos, que tengamos 1000 archivos, no. Simplemente con que tenga los gadgets es suficiente. Es importante que usemos las versiones de las librerías de los gadgets lo más acertado posible a lo que está en producción. Como de vuelta a lo mismo, hay veces que tenemos que adivinar o suponer. Esto también nos permite hacer algún mecanismo de debugging, por ejemplo, imprimiendo en la consola alguna variable o hasta podemos poner algún breakpoint con un IDE. Y si no queremos gastar tiempo en hacer todo esto, podemos ir a GitHub, buscar algún ejemplo de ese framework, de alguna aplicación que ya está hecha y ya correrla. Después, lo que es importante
es además de tener el ambiente de desarrollo, de pruebas, perdón, tenemos que tener una copia del código. ¿Por qué? Porque algunos lenguajes como Java, .NET, no tenemos el código fuente, necesitamos de compilarlo. Entonces, para poder trabajar más tranquilo, necesitamos la aplicación corriendo y el código fuente a mano para poder leerlo. De nuevo, si para hacer estas cosas les recomiendo en C# o en Java usar un IDE, porque a veces se van a encontrar con objetos que crean de otros objetos que implementan otra interfaz y así unas jerarquías gigantes y es muy difícil seguir el recorrido de la jerarquía de las clases y encontrar los gadgets. Entonces, bueno, ¿qué hice? Como quise replicar el ambiente de que estaba en el Bounty, dije, bueno, voy a instalar Composer. Composer es como un gestor de paquetes para PHP, para bajar librerías. Si hubiese sido en Java, hubiese usado, por ejemplo, Maven, o si hubiese sido Ruby, hubiese usado las gemas, los gems, o si hubiese sido Python, hubiese usado pip. En este caso fue Composer. Lo bajé, instalé Gazelle HTTP. Como ven, acá está mi carpeta vendor. Creé un archivo ancialize.php. Lo que hago es incluyo el autoload del Composer para que me cargue todas las clases que el Composer me bajó. Agarro el payload de PHP-GGC, lo deserializo y lo imprimo. Acá lo que hago es poner el payload de PHP-GGC para ejecución de código o el PHP-info y lo meto en el archivo del payload para que, si se fijan, esto pueda levantar el archivo, decodearlo en base64 y deserializarlo. Bueno, después, una vez que tengamos el entorno, que tengamos cierta certeza de qué gadgets hay, o lo que conviene empezar es empezar a probar el payload, a desarrollarlo, probarlo localmente, probarlo contra el objetivo, y si nada de esto funciona, volver al punto 5, es decir, identificar más gadgets, buscar más información, leer más documentación. Bueno, volviendo al bug que encontré, obviamente no hice todo esto inmediatamente, pero después de mucho tiempo dije, bueno, voy a empezar a montar mi ambiente con Composer, voy a empezar a mirar más fino qué está pasando. Y empecé a ver que, si ven, lo que está acá arriba es el gadget serializado, el payload de Gazelle, que nos da PHP-GGC, y que ejecuta la función system, y básicamente es un listado de directorios. Y me miré algo interesante que decía cuando ejecuté, que decía que this chain requires Gazelle HTTP PSR7 menor que 150, because FN stream cannot be deserialized afterwards. ¿Qué quiere decir esto? Gazelle, además de dar Gazelle, generan código de otras librerías como PSR7, que después las usan ellos mismos. Aparentemente, alguien reportó que esta librería PSR7, que es la que se usaba en el gadget que está acá arriba, era vulnerable a este gadget y lo parchearon. Entonces dije, bueno, por ahí tengo alguna versión de PSR7 que está parcheada, entonces no funciona el bug. Acá está el parche que le aplicaron. Cuando hace wake up, no va a cargar la librería, el objeto PSR7 y nos va a tirar un error. Entonces lo que hice fue, digo, bueno, voy a instalar una versión más vieja de PSR7 y de Gazelle, porque aparentemente tengo una versión, la que está en el servidor es una versión más vieja que la que realmente tengo instalada yo. Entonces, pasé de este composer.json a este. Como ven, bajé de la versión Gazelle de 7, usé la 6, y la de PSR7 le especifiqué la 1.4. Bajé todo con Composer de nuevo y ya tuve otra vez el nuevo ambiente. Entonces, ya sabía que la función PHP-info me funcionaba, sabía que el gadget de RC de PHP-GC no funcionaba por algún motivo, entonces dije, bueno, me voy a poner a mirar el gadget de GC a ver qué puede estar pasando. Este es el gadget, crea una clase FNStream, dentro de esa clase crea un array que tiene como clave close, que adentro tiene otro array que se llama un objeto handler stack, y que ese array también tiene otro que se llama resolve_string. No es importante que entiendan esto de una, lo voy explicando, pero lo importante es saber más o menos lo que hace. Lo que hace este gadget es básicamente permitirnos, si se fijan, llamar a esta función que está en el destructor de FNStream, que se llama call userfunc, y llama a la función
this fnclose. Call user func llama a una función, es decir, que va a llamar a la función que esté, que como string tenga asignado a esa variable. Y mediante el otro gadget lo que hacemos es, si se fijan, lo que hace la función resolve, nos permite pasar un parámetro a esa función que vamos a ejecutar. De esta manera, si se fijan, en el gadget phpinfo funcionaba porque era una función que no recibía ningún tipo de parámetro. Directamente con solo la función ejecutaba. Pero en este caso, como por ejemplo cualquier función, necesitamos mandarle parámetros. Entonces, aparentemente esto es lo que no funcionaba. Entonces empecé a leer un poco más, empecé a leer más de la función callUserFunc. Y esto es lo que le digo cuando hay que leer la documentación. La cuestión es que me encontré algo muy particular que no estaba en la documentación, o por lo menos yo no lo encontré, que es que a la función callUserFuncArray, además de pasarle el nombre de la función, podemos pasarle un array donde el array, la primera parte del array va a ser un objeto y la segunda un método. Esto lo pongo acá, pero va a ser relevante más adelante. Y este es el gadget serializado, como se vería de una manera más bonita, de Gazelle, que viene con PHP-GGC. Esto es lo que no funcionaba, básicamente. Entonces empecé a ver, a suponer, y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Porque el gadget no anda, PHP-info le puedo ejecutar, reporto, no reporto. Entonces empecé a hacer pruebas, y ahí es donde por ahí tenemos que usar el ingenio. En la prueba que hice me di cuenta que si yo mandaba una chain serializada y sacaba este atributo methods que están acá, esa propiedad del objeto, el objeto deserializaba correctamente, o sea, me tiraba un status 200. Y cuando lo tenía, me tiraba un 500. Entonces, ¿cuál fue la suposición? Digo, bueno, por ahí tiene una versión de Gazelle donde este atributo no existe, o no sé, o lo han modificado. Entonces dije, bueno, intentemos buscar de alguna manera hacer un gadget que haga lo mismo sin usar, pero que no tenga este atributo method. Y llegué más o menos a esto. Como ven acá a la izquierda está el chain de PHP-GGC y este es el chain que armé yo. Y si se fijan, no tiene el atributo methods, directamente la función fnclose la asigno manualmente. Y después, esto es lo que les decía de fnclose del array. Si se fijan, en callUserFunc, que se va a llamar acá, le pasamos un array con el objeto y el argumento. Entonces no tenemos que usar esto. A la izquierda vemos el gadget anterior, el que nos da PHP-GGC, y a la derecha tenemos el que hice yo. Como ven, es más chico el gadget, o sea, se nota cuando lo lees, tiene menos clases, tiene menos atributos, así que lo probé localmente, anduvo, lo probé en el servidor y finalmente anduvo, así que tuve mi RC. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Que es posible crear payloads sin tener claramente la totalidad del código. Podemos hacer ciertas suposiciones y podemos llegar a hacer un gadget de todas maneras. También es sumamente importante identificar feedbacks. Si yo no hubiese sabido que cuando una decisión falla me tiraba un status 500, no hubiese podido determinar qué funciones, mejor dicho, qué atributos eran los que no deserializaban. Entonces, es importante identificar feedbacks, aunque sea algo que nos permita saber si el objeto se serializó o se serializó bien. También, si yo no hubiese leído la documentación, ese comentario, tampoco hubiese sabido nada de la función callUserFunc, que admitía un array. Y bueno, que una mente local es muy útil para debuguear y para ir probando cosas, porque nos permite saber qué está pasando en cada parte del programa, y que los payloads genéricos son un buen punto inicial para encontrar gadgets. Quizás no sean el gadget definitivo, pero para arrancar podemos usar gadgets genéricos o porciones de gadgets para ir haciendo pruebas. Bueno, eso fue más o menos todo lo del el caso de estudio. Ahora les voy a hablar de una cosita más, que es sobre los frameworks, las aplicaciones web y la serialización. Muchos frameworks web, como
de aplicaciones web como Java, Python, PHP. Para almacenar los datos del usuario o otros datos, usan las cookies o los view states. Es decir, que cuando quieren crear una sesión, lo que hacen es generan, imagínate, un objeto que sea sesión, lo serializan, lo firman con una firma secreta o lo encriptan con una clave secreta. Nos mandan a nosotros como cookie o como view state, y de esa manera, cuando nosotros mandamos nuestra cookie, se realiza esa información y toma los datos. Eso se hace en un montón de frameworks. Por ejemplo, Laravel, acá vemos que, de hecho, creo que lo arreglaron esto porque era muy permisivo. Si tenías el secret key de la aplicación, podías realizar código y ejecutar código muy fácilmente. Django, por ejemplo, si bien esta no es una opción por defecto, sino que la elige el programador, también acepta cookies serializadas, y si se fijan, de hecho dice, if the secret key is not kept secret and you are using the pickle serializer, this can lead to arbitrary remote code execution. O sea que nos dice que es algo peligroso si tenemos los tokens. Y después tenemos los view states, que son muy similares a las cookies. En este caso, por ejemplo, vemos que teniendo los validation keys y todas las keys necesarias para poder firmar un view state, nosotros podríamos generar nuestro propio view state con data serializada que ejecute gadgets. Si tenemos la firma, firmar ese view state o encriptarlo, lo que fuese, enviarlo al servidor, y cuando el servidor deserialice ese view state, podemos llegar a ejecutar código o algún gadget. Esto sería un ejemplo de cómo hacer con YSOSerial view state, con un payload. En este caso crea un archivo y usa todas las keys del algoritmo, y con eso nos genera el payload firmado. Entonces, ¿cómo podemos obtener los secret keys? Porque digamos, bueno, está bien, podemos mandar data serializada, pero no tenemos los keys, no sirve. En realidad no es tan así. La realidad es que los que hacemos este trabajo sabemos que los secret keys o las keys suelen aparecer en cualquier lado. Pueden aparecer en GitHub, pueden aparecer en un GIST de GitHub, puede estar en un backup de un archivo, puede estar directamente en un stack trace, puede estar, por ahí encontramos una habilidad para leer archivos y podemos leerlo. De hecho, hay mucha gente que usa secret keys por defecto. O sea, que si bajamos una aplicación y hardcodean secret keys y logramos conseguir el código con secret keys, y el software no genera otras keys cuando se hace una instalación nueva, podemos hacer una fuerza bruta de esas keys, intentar serializar data, o si no, si no somos más criptógrafos y queremos hacer otro ataque contra el algoritmo de descifrado, como un binary o lo que fuese, también lo podemos hacer y obtener las secret keys o serializar los datos, y de esa manera poder ejecutar los gadgets. ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Cuando nosotros encontramos secret keys en los bug bounties, en mi caso nunca me pasó, pero conozco mucha gente que sí, lo más común es que digan, bueno, encontré algún reporte, que digan, encontré ese token y listo. Pero, ¿qué es lo que tiene eso? Nosotros podríamos, si tenemos ese secret token, podríamos decir, bueno, está bien, podemos ver si las cookies están serializadas, podríamos intentar serializar la información y intentar aumentar el impacto de la vulnerabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo presentar un token, que es una secret key, que presentar un secret key que encripta una cadena de gadgets y que ejecuta código. O sea, no es lo mismo. Esto nos puede permitir que, si tenemos alguna primitiva para leer archivos, aumentar la criticidad fácilmente, porque ya, si es un framework, podemos básicamente bajar el framework, instalarlo y hacer las pruebas necesarias. Y bueno, podemos básicamente aumentar la criticidad del impacto de nuestro reporte. Bueno, después, como nota final, voy a hablar un poco de los payloads que son basados en tiempos, que son los que más se usan en los escándalos. ¿Qué es lo que opino yo? No voy a negar que son efectivos, es como la State-Based Residual Injections, a veces es la única manera, pero lo que pasa en la serialización es que se usa generalmente en sistemas distribuidos y en sistemas que generalmente son asincrónicos. Entonces, ¿cuál es el problema ahí?
que generalmente si nosotros enviamos información serializada a un endpoint, quizás ese objeto no sea deserializado en ese endpoint, sino que sea deserializado en otro lugar o en un proceso asincrónico. Es decir, que nunca vamos a tener el feedback del delay, digamos. Jamás lo vamos a recibir porque no lo sabemos. Entonces es necesario poder tener otro tipo de gadgets como que hagan request HTTP o versión de DNS, que incluso nos van a permitir, si nuestro gadget termina en otro equipo, ser ejecutados y decir, bueno, ejecuté código en esta máquina. Acá hay un ejemplo. Este fue una deserialización de WebLogic. En este caso era una deserialización asincrónica, por lo cual un payload basado en tiempo no nos hubiese funcionado. Pero básicamente este funciona y podemos obtener una ejecución de código. Bueno, nada más por acá. Gracias por llegar hasta acá. Y bueno, que tengan una linda eco y espero que les guste.